Dices que confías en Dios, pero tus manos siguen aferradas a todo. Oras pidiendo su voluntad, pero en cuanto Él señala una dirección, buscas una segunda opinión. Le preguntas al Espíritu Santo qué hacer, pero cuando responde, pones excusas para no moverte. ¿Por qué cuesta tanto soltarlo todo y dejarse guiar de verdad? Esa es la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Porque si la haces en serio, tienes que admitir algo incómodo. Que quizás no estás tan rendido a Dios como creías. Que quizás lo que llamas fe es en realidad control con lenguaje espiritual. Que quizás el Espíritu Santo ha estado hablando todo este tiempo y tú has estado ocupado manejando tu propia vida. Esta es la batalla más silenciosa que enfrenta todo creyente. No es la batalla contra el pecado visible. No es la batalla contra las tentaciones obvias. Es la batalla entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Entre tu plan y el plan de Él. Entre tu necesidad de controlar el resultado y la invitación del Espíritu Santo a simplemente confiar y seguir. Y la verdad es esta: no puedes ser guiado por el Espíritu Santo si todavía estás guiándote a ti mismo. Dios no quiere una parte de ti. No quiere lo que estás dispuesto a dar cuando te conviene. Quiere todo. Y mientras le des menos que todo, vas a vivir por debajo de lo que Él preparó para ti. Vas a tener momentos de fe, pero no una vida de fe. Vas a sentir su presencia de vez en cuando, pero nunca vas a caminar en su poder de manera continua. Siempre vas a preguntarte por qué sus promesas se sienten tan lejanas, por qué su voz se escucha tan poco, por qué tu corazón nunca termina de encontrar esa paz que tanto buscas. Pero aquí está la buena noticia. El momento en que realmente te rindes es el momento en que todo cambia. Cuando dejas de pelear con Dios, cuando por fin sueltas tus miedos, tus planes, tu necesidad de entender todo antes de moverte. Ese es el momento en que el Espíritu Santo puede finalmente hacer lo que siempre quiso hacer en tu vida. Al terminar este mensaje vas a entender exactamente por qué tanta gente sincera y creyente sigue sintiéndose perdida. Vas a reconocer las formas específicas en que has estado resistiendo al Espíritu Santo sin darte cuenta. Vas a aprender cómo distinguir su voz de entre todo el ruido que llena tu mente. Y vas a dar el paso que lo cambia todo. El paso de la rendición real. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender por qué esta batalla es tan difícil para la mayoría de las personas. Rendirse no es natural para el corazón humano. Desde que nacemos, el mundo nos entrena exactamente para lo contrario. Pelea por lo que quieres. Depende de ti mismo. Sé independiente. Planifica cada paso. Ten siempre una salida. El mundo premia a los que mantienen el control y margina a los que lo sueltan. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega y dice, suelta esto, confía en mí, da este paso sin ver a dónde lleva, todo tu ser se pone en guardia. No porque seas rebelde, sino porque llevas toda una vida entrenado para hacer exactamente lo opuesto. ¿Por qué cuesta tanto rendirse de verdad? La primera razón es el miedo a perder el control. En lo más profundo, muchas personas no creen verdaderamente que si sueltan el control, Dios va a estar ahí para sostenerlas. Temen que rendirse signifique perder sus sueños, su seguridad, su comodidad. Tienen miedo de que el plan de Dios los lleve a un lugar que no eligieron y que no les guste. Pero la paradoja es esta: cuanto más intentas controlar, más ansioso te vuelves. Cuanto más aprietas el puño, más se te escapa lo que intentas retener. El control que tanto cuidas es una ilusión, y esa ilusión te está costando la paz que Dios quiere darte. La segunda razón es el miedo a lo desconocido. El corazón humano anhela certeza. Quiere saber cada paso antes de darlo. Quiere el mapa completo antes de salir de casa. Pero el Espíritu Santo no funciona así. Él guía un paso a la vez y solo puedes recibir el siguiente paso cuando obedeces el primero. Si exiges ver todo el camino antes de moverte, nunca vas a experimentar la plenitud de su guía, porque la fe, por definición, es moverse sin ver todo el panorama. La tercera razón es el miedo al fracaso. ¿Qué pasa si me rindo a Dios y las cosas no resultan como espero? ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada? Pero rendirse a Dios nunca es fracasar. Fracasar es intentar hacer la vida sin Él. Pedro caminó sobre el agua cuando enfocó su mirada en Jesús. Pero en el momento en que desvió los ojos hacia la tormenta, comenzó a hundirse. No fue la tormenta lo que lo hundió, fue el miedo. Y eso mismo es lo que le pasa a quienes confían en Dios por un momento.
pero retoman el control en cuanto las circunstancias se complican. La cuarta razón es la desconfianza que viene de las heridas del pasado. Hay personas que fueron lastimadas profundamente por personas en quienes confiaron, padres que fallaron, amigos que traicionaron, líderes que decepcionaron, y sin darse cuenta, esas heridas les enseñaron una lección que quedó grabada en lo más profundo. Confiar es arriesgado, rendirse es exponerse al dolor, y transfieren esa lección, aprendida con personas imperfectas, a su relación con Dios. Pero Dios no es ninguna de esas personas. Él no se cansa de tu proceso. No tiene límite de paciencia contigo. No va a desaparecer cuando más lo necesites. No usa tu vulnerabilidad para lastimarte. Rendirse a Él no es arriesgado. Es la decisión más segura que puedes tomar. La quinta razón es la comodidad de la autosuficiencia. Algunas personas simplemente creen que pueden manejarlo solas. Confían en su inteligencia, en su experiencia, en su capacidad de resolver problemas. Y mientras les funcione, no ven razón para depender de alguien más, ni siquiera de Dios. Pero la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tu sabiduría tiene límites. La sabiduría de Dios no los tiene. Puedes elegir depender de ti mismo y vivir con la carga constante de esa responsabilidad. O puedes elegir confiar en Él y vivir en una paz que ninguna circunstancia puede robarte. Lo que estás intentando controlar es exactamente lo que te está controlando a ti. Las cosas que te niegas a soltar son las que tienen poder sobre tu vida. Pero cuando finalmente las sueltas, cuando eliges confiar, cuando dejas de resistir, ahí es cuando comienza la verdadera libertad. El Espíritu Santo habla constantemente, guía, llama, dirige. Pero el motivo por el que tanta gente no siente su dirección no es que Él esté en silencio, es que lo están resistiendo sin reconocerlo como resistencia. Porque resistir al Espíritu Santo no siempre se ve como rebeldía. No siempre es decir, no quiero obedecer a Dios. A veces la resistencia se esconde detrás de cosas que parecen perfectamente razonables, maduras, incluso espirituales. Y esa es la resistencia más peligrosa de todas. Muchas personas creen que están esperando en Dios, cuando en realidad es Dios quien lleva tiempo esperándolas a ellas. La primera forma de resistencia es ignorar su voz y llamarla simplemente un pensamiento. El Espíritu Santo habla frecuentemente a través de esa sensación interna que reconoces pero que no puedes explicar del todo. Esa incomodidad que aparece cuando estás a punto de decir algo que no deberías. Esa paz que desaparece cuando comienzas a caminar en la dirección equivocada. Ese impulso repentino de llamar a alguien, de dar algo, de actuar en determinado momento. Pero en lugar de reconocerlo como la guía del Espíritu Santo, la mayoría lo descarta como un pensamiento más. Y al descartarlo, desobedecen sin sentir que lo hicieron. La segunda forma de resistencia es la obediencia tardía, que en realidad no es obediencia, sino desobediencia con pasos adicionales. Cuando Dios habla, la respuesta que Él busca es inmediata. No perfecta, no completamente entendida, inmediata. Pero en cambio, muchos responden con, necesito orar más al respecto, o déjame consultarlo primero, o esperaré hasta sentirme más seguro. Y si bien buscar sabiduría no está mal, cuando se convierte en una excusa para no obedecer lo que ya fue dicho con claridad, deja de ser discernimiento y se convierte en resistencia. Cada vez que el Espíritu Santo te dice, ora por esa persona ahora y no lo haces, cada vez que te dice, perdona ya y esperas sentir ganas antes de hacerlo, cada vez que te dice, da ese paso y tú buscas mejores condiciones, estás resistiendo su guía, aunque lo hagas con las mejores intenciones. La tercera forma es intentar negociar los términos de la obediencia. Señor, te sigo, pero solo hasta este punto. Te entrego esto, pero aquello lo manejo yo. Confío en tu dirección, pero si en 6 meses no veo resultados, retomo el control. Eso no es rendición, es un acuerdo temporal con cláusulas de salida. El Espíritu Santo no puede guiar plenamente una vida que solo se le entrega parcialmente. El propósito que tiene para ti requiere todo de ti, no la parte que decidiste que estás listo para dar hoy. La cuarta forma es el entretenimiento elegido como distracción de su voz. El Espíritu Santo llama a la quietud, a la oración profunda,
a momentos de silencio donde puede alcanzar las partes más profundas de tu corazón. Pero en lugar de eso, muchos llenan cada espacio disponible con ruido. No porque sean malas personas, sino porque el silencio les incomoda. Porque en el silencio aparecen las cosas que prefieren no enfrentar. El enemigo no necesita destruirte para hacerte inefectivo. Solo necesita mantenerte distraído. Mientras tu mente esté demasiado ocupada para escuchar y tu corazón demasiado lleno de ruido para responder, seguirás resistiendo sin darte cuenta. La quinta forma, y quizás la más costosa, es aferrarse a algo que Dios ya te pidió que soltaras. El joven rico del Evangelio quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a soltar lo que más valoraba. Creía que podía tener las dos cosas, la voluntad de Dios y su propia voluntad. Pero Jesús le pidió que eligiera, y se fue triste porque prefirió quedarse con lo suyo antes de rendirse a algo mayor. Hay personas en esa misma situación hoy. Aman a Dios genuinamente, pero siguen sosteniendo algo que Él ya les pidió que soltaran. Y mientras lo sostengan, bloquean todo lo que Dios quiere poner en ese espacio. Cuando dudas, cuando demoras, cuando ignoras su voz, lo estás resistiendo. Y cada vez que lo resistes, tu corazón se vuelve un poco menos sensible a Él. La voz que obedeces es la voz que crece en tu vida. Si sigues resistiendo al Espíritu Santo, eventualmente su voz te parecerá distante. No porque haya dejado de hablar, sino porque llevas demasiado tiempo sin escuchar. ¿Cómo sé con certeza si lo que siento viene del Espíritu Santo o simplemente viene de mí? Es una pregunta legítima y tiene respuesta. El Espíritu Santo no guía a través de la confusión. No es un Dios de desorden ni de incertidumbre permanente. Cuando Él habla, aunque el camino no esté completamente iluminado, hay algo en tu espíritu que se asienta. Una convicción que no desaparece con el tiempo. Una dirección que permanece firme aunque las circunstancias a tu alrededor cambien. La primera señal de que es Él quien te guía es una paz que no tiene explicación lógica. No hablo de ausencia de dificultades. Hablo de una calma interior que persiste incluso cuando todo afuera está en movimiento. Pablo la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una tranquilidad que las circunstancias no pueden justificar porque está por encima de ellas. Esa paz es una señal, y su ausencia también lo es. Cuando hay agitación constante, cuando una decisión produce inquietud que no se va sin importar cuánto lo intentes, eso también es una señal de que algo no está alineado con su guía. La segunda señal es la confirmación que llega desde múltiples direcciones. El Espíritu Santo raramente habla una sola vez y desaparece. Cuando algo viene de Él, suele confirmarlo. A través de una escritura que cobra un significado nuevo exactamente cuando más lo necesitas. A través de palabras de alguien que no sabe lo que estás viviendo, pero que dice exactamente lo que necesitabas escuchar. A través de circunstancias que empiezan a alinearse de maneras que tú no podrías haber orquestado. La convergencia de múltiples señales, apuntando en la misma dirección, merece toda tu atención. La tercera señal es que la dirección te lleva hacia mayor amor, mayor santidad y mayor dependencia de Dios, no hacia mayor comodidad propia. El Espíritu Santo nunca va a guiarte hacia algo que contradiga el carácter de Dios. Nunca va a confirmar decisiones que nacen del orgullo, del miedo, de la amargura o del deseo de venganza. Si lo que sientes te impulsa en contra del amor, en contra de la honestidad, en contra de la santidad, no es el Espíritu Santo. Aunque llegue durante un tiempo de oración, aunque lo sientas con fuerza. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca se contradicen. La cuarta señal es una urgencia específica en momentos particulares. Hay instantes en que el Espíritu Santo produce en el corazón una sensación de ahora. No mañana, no cuando estés más listo. Ahora. Ese impulso de orar por alguien en este momento. Esa necesidad de llamar a una persona sin saber exactamente por qué. Esa convicción de hablar o de quedarte en silencio, precisamente en ese instante. Aprender a reconocer esa urgencia y a responder a ella con obediencia inmediata es uno de los hábitos espirituales más poderosos que puedes desarrollar. La quinta señal es la persistencia. Lo que viene del Espíritu Santo no desaparece cuando lo ignoras. Regresa. Te encuentra en momentos inesperados. Aparece en tus lecturas, en tus conversaciones, en tu tiempo de quietud. Los impulsos que vienen de tus propios deseos
suelen perder fuerza cuando los examinas conscientemente, pero lo que viene de Él permanece. Sigue ahí, sigue llamando, sigue esperando que respondas. No necesitas que el cielo hable a través de un trueno para reconocer la guía del Espíritu Santo. Solo necesitas estar lo suficientemente quieto para escuchar y lo suficientemente dispuesto para obedecer cuando hable. Si le preguntaras a la mayoría de los creyentes cuál es el obstáculo más grande para rendirse completamente, la respuesta más común sería el miedo, o el pecado, o la falta de fe. Pero hay un obstáculo que es más frecuente que todos esos y que casi nadie identifica con ese nombre. Se llama autosuficiencia. No llega con rebeldía, no llega con indiferencia hacia Dios. Llega disfrazada de experiencia acumulada, de madurez espiritual, de conocimiento bíblico sólido. La persona lleva años caminando con Dios, conoce la Biblia, sabe cómo orar, ha pasado por pruebas y ha salido de ellas, ha visto a Dios moverse en su vida. Y de a poco, sin que sea una decisión consciente, ese historial de fe se convierte en una fuente de confianza en sí mismo, en lugar de ser una razón para depender más de Dios. Ya no busca tanto porque ya sabe bastante. Ya no espera dirección porque ya conoce los principios. Ya no necesita quietud porque ya tiene las respuestas. Y es exactamente ahí donde está el peligro. Dios no bendice el conocimiento que reemplaza la dependencia. Bendice el corazón que, después de 20 años de camino, sigue llegando como el primer día y diciéndole: Espíritu Santo, sin ti no puedo hacer esto. Necesito que seas tú quien me guíe. El rey Saúl en la Biblia es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la autosuficiencia reemplaza la rendición. Fue llamado por Dios, ungido para liderar, posicionado para la grandeza. Pero en lugar de esperar la dirección de Dios, en lugar de confiar en el tiempo de Él, Saúl comenzó a tomar decisiones por su cuenta. Prefirió perder la obediencia antes que perder el control. Y por eso lo perdió todo. Eso es lo que sucede cuando la autosuficiencia reemplaza la dependencia del Espíritu Santo. Las personas eligen su propio camino en lugar del camino de Dios. Prefieren la lógica sobre la fe, la comodidad sobre el llamado, la seguridad conocida sobre la rendición desconocida, y como resultado, viven por debajo de su verdadero potencial. Nunca caminan en la plenitud del plan de Dios. Nunca experimentan la vida sobrenatural que viene de confiar completamente en Él. La rendición completa requiere soltar tu derecho a entenderlo todo. Requiere confiar en que el camino de Dios es mejor, incluso cuando no puedes ver cómo. Requiere estar dispuesto a dar pasos cuando el panorama no está claro. Requiere creer que la sabiduría de Él supera infinitamente tu capacidad de resolver las cosas por tu cuenta. La autosuficiencia es lo que mantiene a las personas en el umbral de lo extraordinario sin cruzarlo nunca. Pero cuando finalmente sueltas, cuando dejas de depender de ti mismo y te apoyas completamente en el Espíritu Santo, ahí es cuando todo cambia. Ese es el momento en que pasas de la confusión a la claridad, de la tensión a la paz, de luchar contra la corriente a fluir en la dirección de Dios. Todo cambia el momento en que dejas de pelear por el control y te rindes completamente al Espíritu Santo. Lo que antes te costaba tanto de repente se vuelve llevadero. Lo que antes te llenaba de miedo pierde su poder sobre ti. Lo que antes era confusión se transforma en claridad. Rendirse no es perder la libertad, es entrar en la libertad verdadera. Cuando te rindes de verdad, tu mente se despeja. La batalla constante entre lo que tú crees que es mejor y lo que Dios te está guiando a hacer desaparece. Ya no tienes que cargar con el peso de resolver todo por tu cuenta. El Espíritu Santo trae sabiduría divina, revelando los pasos que necesitas dar en el momento preciso en que los necesitas. La ansiedad de las decisiones pendientes se levanta porque tu confianza ya no está puesta en tu propia capacidad, sino en aquel que lo sabe todo. La rendición también trae una paz sobrenatural que no depende de tus circunstancias. Quizás no sabes lo que viene después, pero sabes quién te está llevando. Y eso es suficiente. Ya no sientes la necesidad de forzar las cosas, de manipular los resultados, de pelear batallas que nunca fueron tuyas. Descansas en la certeza de que Dios está dirigiendo cada paso. Y ese descanso es algo que ningún logro propio puede producir. Cuando te entregas completamente, tus oraciones se vuelven más poderosas.
En lugar de orar desde el miedo o la desesperación, oras con confianza, sabiendo que estás alineado con la voluntad de Dios. En lugar de pedirle que haga las cosas a tu manera, confías en que su manera siempre es mejor. Tu fe deja de depender de cómo te sientes en determinado momento y se asienta en la verdad inamovible de que Dios tiene el control. El Espíritu Santo también comienza a transformar tus deseos desde adentro. Lo que antes te atraía ya no tiene el mismo peso. Lo que antes te parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Tus deseos comienzan a alinearse con los deseos de Dios. Te encuentras queriendo pasar más tiempo en su presencia, buscando su voz, respondiendo a su guía. Las cosas que antes te distraían pierden su atractivo porque ya no estás siendo movido por tu propia voluntad, sino por el Espíritu de Dios. La rendición también produce aceleración divina. Lo que intentaste lograr con tu propio esfuerzo durante años y no resultó, de repente comienza a encajar. Puertas que nunca podrías haber abierto por tus propios medios se abren. Oportunidades, personas y avances que parecían inalcanzables empiezan a aparecer porque ya no estás luchando contra la corriente. Estás caminando en alineación con el cielo. La transformación más profunda que sucede cuando te rindes completamente es que tu identidad se vuelve inamovible. Ya no te defines por tu pasado, por tus fracasos o por lo que otros opinan de ti. Entiendes que eres completamente aceptado, completamente amado y completamente habilitado por Dios. Dejas de luchar por demostrar tu valor y comienzas a vivir desde un lugar de seguridad en Él. La rendición no te roba tu identidad, la revela. Quita cada etiqueta falsa, cada inseguridad, cada miedo y los reemplaza con confianza, valentía y propósito. Pero rendirse no es una decisión de una sola vez. Es un caminar diario, un compromiso de seguir siendo guiado por el Espíritu, no solo en las grandes decisiones, sino en cada momento pequeño de la vida cotidiana. Ser guiado por el Espíritu Santo no se trata únicamente de escuchar su voz en los momentos grandes. Se trata de caminar en sintonía con Él cada día. Muchas personas creen que rendirse al Espíritu Santo significa esperar una revelación dramática, una voz audible o un encuentro sobrenatural antes de tomar cualquier decisión. Pero la guía del Espíritu Santo no siempre es espectacular. Con frecuencia es una orientación suave y constante que da forma a tu vida cotidiana sin que lo notes hasta que miras hacia atrás. Ser guiado por el Espíritu significa que ya no te apoyas en tus emociones, en tu propia sabiduría, ni en la opinión de los demás para decidir. Te apoyas en la voz de Dios por encima de todo lo demás. En lugar de reaccionar a las situaciones desde el miedo o el impulso, te mueves con sabiduría y discernimiento divinos. No haces simplemente lo que parece lógico. Haces lo que el Espíritu dirige, incluso cuando no tiene sentido desde la perspectiva humana. Jesús mismo demostró lo que significa ser completamente guiado por el Espíritu. Él dijo: "No hago nada por mi propia cuenta, sino solo lo que el Padre me muestra". Cada palabra que habló, cada paso que dio, cada milagro que realizó, todo fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Su vida fue el ejemplo perfecto de rendición total y dependencia absoluta. Ser guiado por el Espíritu es tener una conciencia elevada de la presencia de Dios en tu vida diaria. Comienzas a notar cómo Él te guía en conversaciones, en oportunidades, en encuentros divinos que antes hubieras pasado por alto. Cuanto más te rindes, más sensible te vuelves a su dirección. Empiezas a reconocer cuándo te está advirtiendo, cuándo te está impulsando, cuándo te está llevando hacia algo mayor. Ser guiado por el Espíritu también significa confiar cuando no tienes todas las respuestas. Habrá momentos en que Dios te pida avanzar sin revelar todos los detalles. Puede pedirte que des un paso de fe cuando nada parece estar listo, cuando la lógica dice que esperes, cuando las circunstancias se ven inciertas. Pero la guía del Espíritu Santo no se basa en lo que ves, se basa en el conocimiento perfecto de Dios sobre lo que viene. Cuando Él dice ve, vas. Cuando dice espera, esperas. Cuando dice confía, confías. Uno de los aspectos más poderosos de ser guiado por el Espíritu es que tu obediencia te posiciona para encuentros sobrenaturales. Cuando Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse al etíope en el camino del desierto, no sabía que ese acto sencillo de obediencia
resultaría en la salvación de un hombre que llevaría el Evangelio a toda una nación. Dios frecuentemente te va a guiar hacia momentos que parecen pequeños, pero que tienen un impacto eterno. El nivel de tu rendición determina el nivel de poder en el que caminas. Si solo te rindes parcialmente, solo experimentas una guía parcial. Pero si te entregas por completo, si permites que el Espíritu Santo dirija cada área de tu vida, comenzarás a caminar en un fluir sobrenatural, donde su voz se vuelve inconfundible, su guía se vuelve innegable y su poder se manifiesta a través de ti de maneras que nunca imaginaste. Hay una oración que lo cambia todo, una oración que mueve el cielo, que sacude al enemigo y que transforma tu vida desde los cimientos. Pero también es la oración más peligrosa que jamás harás. Es la oración de la rendición completa. Cuando dices, Señor, haz tu voluntad, estás renunciando a tu derecho de controlar el resultado. Estás soltando tus planes, tus expectativas, tu cronograma y poniéndolo todo en las manos de Dios. Estás eligiendo la confianza sobre la comodidad, la obediencia sobre la conveniencia, la fe sobre el miedo. Esta oración es peligrosa porque desafía todo lo que la carne quiere. Te obliga a soltar no solo las cosas que ya estás dispuesto a entregar, sino también las que secretamente no quieres soltar. Significa decirle a Dios, aunque esto no se vea como yo esperaba, confío en ti. Jesús hizo esta oración en el momento más crítico de su vida. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz, clamó, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento de rendición lo cambió todo. Su disposición a ceder ante la voluntad del Padre abrió la puerta a la salvación de toda la humanidad. La rendición verdadera siempre lleva a un propósito más grande del que puedes ver en el momento en que la haces. Pero muchas personas dudan en hacer esta oración porque temen lo que pasará después. ¿Qué pasa si Dios me quita algo que amo? ¿Qué pasa si me pide hacer algo incómodo? ¿Qué pasa si me lleva por un camino que no planeé? Esas preguntas revelan un corazón que todavía lucha con confiar en que Dios es bueno, en que sus planes son mejores y en que su camino es perfecto. Lo que la mayoría no comprende es que la rendición no te quita la libertad, te la da. Cuando dejas de resistir, cuando finalmente sueltas el control, la carga se levanta. La presión de tener que hacer que todo funcione desaparece. La ansiedad de intentar resolver todo por tu cuenta se disipa. Entras en un lugar de descanso sobrenatural, sabiendo que el Dios que creó el universo es quien dirige tus pasos. Cuando oras, Señor, haz tu voluntad, estás invitando al Espíritu Santo a tomar el control. Y cuando Él lo hace, todo se mueve. Las cosas que estaban atascadas comienzan a avanzar. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. La claridad reemplaza a la confusión. La fortaleza reemplaza al esfuerzo. El avance sigue a la rendición. ¿Estás dispuesto a no solo decir las palabras, sino a realmente vivirlas? Dios nunca te va a forzar a rendirte. Espera a que tú lo elijas. Y cuando lo eliges, Él te lleva a lugares que nunca imaginaste, te usa de maneras que nunca esperabas y te conduce a una vida mucho mayor que cualquier cosa que hubieras podido planear por tu cuenta. El momento en que realmente sueltas es el momento en que comienza el avance. La rendición no se trata de perder, se trata de entrar en algo mayor. Pero muchas personas se aferran demasiado a sus propios planes, a sus propias expectativas, a su propia manera de hacer las cosas. Y al hacerlo, bloquean el mismo avance por el que han estado orando. Dios no puede llenar las manos que todavía están cerradas aferrándose al control. No puede poner bendiciones nuevas en un corazón que se niega a soltar las cargas viejas. El avance llega cuando sueltas lo que nunca debiste cargar solo. Abraham lo experimentó de primera mano. Dios le había prometido un hijo, un futuro, un legado, pero luego llegó la prueba definitiva. Dios le pidió que pusiera a Isaac en el altar. ¿Podría confiar en Dios lo suficiente como para soltar lo que más amaba? Abraham obedeció, completamente dispuesto a entregar lo que había esperado toda su vida. Pero en el momento en que soltó el control, Dios intervino. La prueba nunca fue sobre perder a Isaac. Fue sobre demostrar que la confianza de Abraham estaba puesta en Dios, no en la bendición.
Y porque se rindió, entró en un nivel completamente nuevo de provisión y destino divino. Así funciona la rendición. Cuando sueltas lo que crees que necesitas, Dios te da algo infinitamente mejor. La misma cosa a la que te has estado aferrando con tanta fuerza puede ser exactamente lo que está bloqueando lo que Dios realmente quiere darte. Pero no lo verás hasta que la sueltes. Muchas personas piensan que rendirse significa quedarse pasivo esperando, pero rendirse no es inactividad, es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en ti que voy a dejar de luchar y voy a comenzar a obedecer. Es elegir moverse al ritmo de su tiempo en lugar de forzar las cosas al tuyo. El momento en que sueltas, las cosas que parecían imposibles comienzan a moverse. Las oportunidades que perseguías empiezan a encontrarte a ti, porque ya no estás empujando tu propia agenda. Estás caminando en alineación con el cielo. El miedo es la razón principal por la que la mayoría de las personas no se rinden completamente. No el miedo obvio que paraliza, sino el miedo que vive disfrazado de preguntas razonables. ¿Y si Dios me pide soltar algo que amo? ¿Y si me lleva por un camino que nunca elegiría? ¿Y si su plan me trae más dificultades que las que tengo ahora? Esas preguntas revelan una imagen de Dios que todavía no está completamente formada en el corazón. Porque si creyeras verdaderamente en su bondad, en su fidelidad, en su amor específico e incondicional por ti, rendirte no se sentiría como un riesgo. Se sentiría como el movimiento más sensato que puedes hacer. La clave para rendirse sin miedo es conocer realmente a aquel a quien te estás rindiendo. No como concepto teológico, no como doctrina que memorizaste, sino como la persona que más íntimamente te conoce en este mundo. El Dios que estuvo contigo en tus momentos más oscuros, aunque no lo sintieras. El que conoce cada detalle de tu historia y elige acercarse en lugar de alejarse. El que no está sorprendido por ninguna de tus faltas y que de todas formas decidió no dejarte ir. Ese es el Dios al que te estás rindiendo. No un juez esperando que cometas un error, no alguien que quiere controlarte, sino un Padre que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y que tiene planes para tu vida que exceden todo lo que tu imaginación puede construir. María, la madre de Jesús, entendió esto. Cuando el ángel llegó con un anuncio que cambiaba completamente todo lo que ella había planeado para su vida, el peso era enorme. Su reputación en riesgo, su relación con José en peligro, su futuro completamente incierto. Cualquier persona razonable hubiera pedido tiempo, garantías, un plan detallado. Pero su respuesta fue directa. Hágase en mí conforme a tu palabra. No negoció, no pidió condiciones, no esperó sentirse lista. Simplemente confió en que si Dios lo pedía, Dios sabía lo que hacía. Y esa rendición fue el punto de entrada del milagro más grande en la historia humana. Tu rendición también es un punto de entrada, no hacia lo que tú imaginas, sino hacia lo que Él ya preparó. Tu sabiduría tiene límites. No importa cuánta experiencia tengas, no importa cuán bien planifiques, no importa cuán inteligente seas para resolver problemas, nunca vas a poder ver el panorama completo. Pero el Espíritu Santo sí lo ve, todo, el pasado, el presente y el futuro. Su guía no está basada en suposiciones, está basada en el conocimiento perfecto de lo que viene. Muchas personas luchan con la rendición porque creen que sus planes son buenos, y quizás lo son. Pero hay una diferencia enorme entre un buen plan y el plan de Dios. Tu plan puede ser lógico, puede parecer razonable, puede incluso parecer espiritual. Pero si no está alineado con la voluntad de Dios, siempre va a quedarse corto frente a lo que Él había preparado para ti. José tenía una visión para su vida, sueños de liderazgo, de influencia, de significado. Pero lo que no tenía en sus planes era la traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel injusta. Si José hubiera dependido únicamente de su propio entendimiento, se hubiera rendido, se hubiera amargado, se hubiera convencido de que Dios lo había olvidado. Pero el Espíritu Santo lo estaba guiando durante todo ese proceso. Lo que parecían desvíos eran preparaciones divinas. Lo que parecían retrasos eran posicionamientos estratégicos. Cuando José finalmente entró en su destino, pudo mirar hacia atrás y decir: lo que fue pensado para hacerme mal, Dios lo convirtió en bien.
El camino de Dios siempre es más alto. Sus pensamientos siempre son más profundos. Cuando confías en su guía, puede que no entiendas todo en el momento, pero puedes tener la certeza de que Él te está llevando exactamente a donde necesitas estar. La razón por la que la guía del Espíritu Santo siempre supera tu propio entendimiento es simple. Él conoce el futuro. Sabe qué oportunidades llevan a bendición y cuáles llevan a destrucción. Sabe qué relaciones van a hacerte crecer y cuáles van a hacerte daño. Sabe qué caminos llevan al propósito y cuáles llevan al arrepentimiento. Y si lo sigues, nunca caminarás hacia algo que te destruya sin haberte sido advertido primero. Rendirse al Espíritu Santo no significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá propósito. Incluso los momentos difíciles, incluso los retrasos, incluso las sorpresas que no pediste. Porque cuando lo sigues a Él, ya no estás vagando a la deriva, estás caminando en destino. La rendición no es una decisión que se toma una vez, es un caminar diario. Muchas personas han tenido momentos poderosos con Dios, donde le entregaron el control, pero días o semanas después se encontraron retomando lo que habían soltado. La dependencia del Espíritu Santo no es un evento, es un estilo de vida. Vivir en dependencia total del Espíritu Santo significa que no buscas su guía únicamente en las grandes decisiones, sino en cada momento de tu vida. Demasiadas personas solo se acuerdan de Dios cuando están perdidas, desesperadas o en crisis. Pero la dependencia verdadera significa que lo buscas antes de que lleguen los problemas, antes de que se instale la confusión, antes de que la crisis te fuerce a tus rodillas. Vives en una postura de rendición donde cada paso que das está dirigido por Él. La iglesia primitiva experimentó avivamiento, milagros y poder sobrenatural porque vivía en dependencia completa del Espíritu Santo. No se movía sin que Él los dirigiera. No hablaba sin que Él les diera las palabras. No confiaba en sus propias estrategias ni en su propia sabiduría. Vivían en rendición diaria y por eso caminaban en poder sobrenatural. La dependencia del Espíritu Santo no consiste en esperar señales. Consiste en mantenerse en conexión constante con Él. Una conversación diaria, una confianza renovada cada mañana, una entrega continua. Significa comenzar el día con Él, invitarlo a cada decisión, pedir su sabiduría antes de reaccionar y priorizar su voz por encima de tus emociones. Para vivir en dependencia del Espíritu Santo, debes cultivar sensibilidad a su voz. Su guía no siempre es audible, frecuentemente es un susurro. Y si tu vida está llena de ruido, de distracciones y de actividad constante, vas a perderte lo que Él está diciendo. Por eso el tiempo en su presencia no es opcional, es necesario. La oración no es solo pedir cosas, es alinearse con Él. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más clara se vuelve su voz. Vivir en dependencia también significa caminar por fe. El Espíritu Santo a veces te va a guiar hacia lugares que no tienen sentido en el momento. Puede pedirte que te muevas antes de que veas el resultado. Puede guiarte a esperar cuando todo en ti quiere actuar. Puede pedirte que confíes cuando todo a tu alrededor parece incierto. La dependencia significa seguir su dirección, incluso cuando no coincide con tus expectativas. La razón por la que muchos luchan con la dependencia diaria es porque no les gusta sentirse débiles. Pero la debilidad no es una desventaja. Es la puerta de entrada a la fortaleza sobrenatural. El apóstol Pablo dijo, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Porque cuando dejas de apoyarte en tu propia capacidad y te apoyas completamente en el Espíritu Santo, entras en una fortaleza que excede con creces todo lo que podrías producir por tu cuenta. Nunca fuiste diseñado para hacer la vida solo. Nunca fue tu responsabilidad cargar con el peso de tu propio destino. El Espíritu Santo es tu guía constante, tu fuente de sabiduría, tu fortaleza inagotable. La dependencia no es perder el control, es finalmente entrar en la libertad de ser completamente guiado por Dios. La rendición comienza con una decisión, pero se activa a través de la oración. Una oración de rendición no son solo palabras, es una transacción espiritual. Es el momento en que sueltas tu voluntad e invitas al Espíritu Santo a tomar el control completo. Es donde el miedo es reemplazado por la fe, donde la duda se convierte en acción, donde el esfuerzo propio termina y la confianza en Dios comienza. Donde quiera que estés ahora mismo, toma un momento para preparar tu corazón.
Esta no es una oración ordinaria. Es un momento de alineación divina. Ora estas palabras en voz alta, no como un ritual, sino como la declaración más honesta de lo que tu corazón está eligiendo hoy. Padre, hoy me presento delante de ti con un corazón dispuesto a rendirse. He intentado controlar mi propia vida. Me he apoyado en mi propio entendimiento. Me he aferrado a mis propios planes. Pero hoy elijo soltar. Elijo confiar en ti. Elijo rendirme completamente a la guía de tu Espíritu Santo. Confieso que ha habido momentos en que resistí tu voz, que demoré la obediencia, que ignoré tus impulsos, que me apoyé en mi propia fortaleza en lugar de la tuya. Pero hoy me arrepiento. Ya no quiero vivir desde mi propia sabiduría. Quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. Te invito a tomar control completo de mi vida. Guíame en cada decisión, en cada paso, en cada momento. Ya no quiero tomar decisiones desde el miedo, la duda o el razonamiento humano. Quiero moverme en tu dirección divina. Donde hay hesitación en mi corazón, reemplázala con confianza en ti. Donde hay miedo, lléname de fe. Donde me he aferrado a cosas que me pediste soltar, dame la fortaleza para abrirlas. Donde he estado luchando, enséñame a descansar en tu presencia. De hoy en adelante no me apoyaré en mi propio entendimiento. Te reconoceré en todos mis caminos. Caminaré por fe y no por vista. Confiaré en que tu tiempo es perfecto, que tus planes son buenos y que tu sabiduría es mayor que la mía. Señor, te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Suelto mis preocupaciones, mis miedos, mis ambiciones y mis deseos. Hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Declaro que desde este momento estoy completamente rendido a ti. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el momento en que todo cambia. Has invitado al Espíritu Santo a guiar tu vida, y ahora nada será igual. Cuando confías plenamente en el Espíritu Santo, tu vida pasa de lo ordinario a lo sobrenatural. Los milagros se vuelven normales. Los encuentros divinos se vuelven parte de tu cotidianidad. Los avances dejan de ser excepciones y se convierten en el estilo de vida de quien vive rendido. Caminar en lo sobrenatural no tiene que ver con esforzarse más, tiene que ver con rendirse más. Es el resultado natural de vivir completamente guiado por el Espíritu. La primera clave para caminar en lo sobrenatural es la obediencia sin demora. Muchas personas oran pidiendo milagros, pero dudan cuando Dios les pide moverse. El poder sobrenatural fluye cuando la fe se encuentra con la acción. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo una elección: quedarse en el bote o salir hacia lo desconocido. En el momento en que salió en obediencia, experimentó lo que es imposible en lo natural. Si quieres caminar en lo sobrenatural, debes estar dispuesto a moverte cuando Dios habla, aunque las aguas se vean inciertas. Lo sobrenatural también se activa cuando alineas tus palabras con la verdad de Dios. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que declaras en fe comienza a manifestarse en tu realidad. Cuando dejas de hablar desde la duda y comienzas a declarar las promesas de Dios, tu atmósfera empieza a cambiar. Tus palabras deben reflejar tu confianza en el Espíritu Santo, no tus miedos ni tus circunstancias. Para caminar en lo sobrenatural también debes esperar encuentros divinos. Muchas personas viven sin darse cuenta de que Dios se está moviendo a su alrededor constantemente. Pero cuando confías plenamente en el Espíritu Santo, comienzas a ver su mano en cada situación. Las coincidencias dejan de existir. Empiezas a reconocer las preparaciones divinas. Ya no simplemente atraviesas tu día, te mantienes sensible a las personas, los momentos y las oportunidades que Dios pone delante de ti. Otra clave para vivir en lo sobrenatural es caminar con valentía. El miedo es el enemigo de la fe. Si el enemigo puede mantenerte temeroso de salir, puede limitar el poder de Dios en tu vida. Pero cuando confías en el Espíritu Santo completamente, el miedo pierde su dominio sobre ti. Comienzas a orar con autoridad. Caminas con confianza. Tomas riesgos para el reino sin preocuparte por el resultado, porque sabes que es Dios quien respalda cada paso. Caminar en lo sobrenatural también requiere mantenerse lleno del Espíritu. El poder del Espíritu Santo no es una experiencia de una sola vez, es un desbordamiento continuo. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más sensible te vuelves a su voz. Cuanto más te rindes,
más aumenta su poder en tu vida. Cuando confías plenamente en el Espíritu Santo, ya no vives basándote en lo que es humanamente posible. Vives basándote en lo que está divinamente disponible. Lo imposible se vuelve normal. Tus oraciones dejan de ser pequeñas. Esperas grandes milagros. Ya no dependes de la habilidad natural. Caminas en poder sobrenatural. Esto nunca tuvo que ver con que Dios retrasara sus planes para ti. Nunca fue sobre Él guardando sus bendiciones, su poder o su dirección. El Espíritu Santo ha estado listo desde el principio. La pregunta real siempre fue si tú estabas listo para rendirte de verdad. Muchas personas esperan una señal, un sentimiento, un momento dramático donde Dios los fuerce hacia su destino. Pero así no funciona la rendición. Dios no te obliga a ceder, te invita. Ha estado esperando pacientemente a que finalmente sueltes, a que finalmente confíes, a que finalmente dejes de resistir y entres en todo lo que ha estado preparando para ti. Ahora que te has rendido, ahora que has invitado al Espíritu Santo a tomar el control completo, todo cambia. Esto no es solo otro momento emocional que pasará. Es el momento en que entras en una nueva manera de vivir. Es el momento en que las batallas que has estado peleando con tus propias fuerzas son puestas en las manos de Dios. Es el momento en que dejas de cargar lo que no debes cargar y comienzas a caminar en alineación divina. Lo que venga ahora depende de ti. Dios ya habló, ya reveló el próximo paso, ya confirmó su guía en tu vida. La pregunta ahora es si vas a caminar en ello. Muchas personas se rinden en un momento, pero días después vuelven a los viejos patrones de control, de duda, de excitación. Pero tú no vas a volver atrás, vas hacia adelante. De hoy en adelante, la rendición va a ser tu nueva manera de vivir. El Espíritu Santo no va a ser solo una parte de tu vida, va a ser Él quien guíe cada paso. Tu mayor avance no está por venir, ya comenzó. Lo sobrenatural es ahora tu realidad. Los milagros te van a seguir, los encuentros divinos te van a rodear. La claridad va a reemplazar a la confusión, la paz va a reemplazar al esfuerzo, la valentía va a reemplazar al miedo. Dios ha estado esperando este momento. Ahora te toca a ti responder. No más hesitación, no más cuestionamiento, no más resistencia. Te has rendido completamente y ahora es tiempo de caminar en todo lo que el Espíritu Santo ha preparado para ti. Esto es el comienzo de algo más grande de lo que puedes imaginar. Entra en ello, camina en ello, vívelo. El Espíritu Santo ha estado esperando por ti y ahora es el momento.